Todas las voces están en Estilo Campo. Te presentamos a sus protagonistas. De la mañana, es momento de presentar al señor Daniel Urcía. Él es el vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Estamos hablando de la FIFRA. Daniel, buen día, muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, gracias. Bueno, Daniel, se conoció la resolución 103 de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo y dispuso la obligación para la industria frigorífica y distribuidores de informar el último día hábil de la semana de cada mes calendario la cantidad diaria de kilos de media res y cuero vacuno comercializado y su precio promedio diario de venta por unidad de medida y la categoría de origen de tales productos. Hasta ahí la introducción. Ahora, la pregunta es, ¿toda esta información no la tenía el gobierno? Mira, no te puedo decir que hoy 2 de abril, en realidad ayer 1 de abril por la tarde, la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario subió la información de la faena del mes de abril que totaliza 1.093.554 animales bovinos. Ajá, sí. O sea, con esto te quiero decir que la información está. ¿Y esto vendría a ser como marcar un poco la raya, como querer intervenir el mercado de la carne? Por supuesto que es una intervención leve con mucha potencialidad, porque sacando el mecanismo que vos acabás de leer, después la misma resolución prevé un estudio sobre la composición de precios y la posibilidad de establecer precios de referencia. Sí. Eso demuestra el absoluto desconocimiento del mercado de las carnes. Nosotros, el comunicado que sacamos el mismo martes 31, que era feriado con motivo de esta resolución, dijimos, si hay un mercado transparente en cuanto a la formación de precios en función de cómo se compone ese mercado de ganados de carne, definido por prestigiosos economistas, ¿no? Y lo definen así por la cantidad de oferentes y demandantes que en cada uno de los eslabones hay, y esto hace imposible que haya una posición dominante o una fijación artificial de precios. Sí. Nosotros ya los vimos cada vez que se intentó hacer una intervención en el mercado de carnes, lo único que generó fue distorsiones tan graves que la intervención del 2006 en adelante significó la pérdida de 12 millones de cabezas de stock ganadero, sí, que todavía en el 2020, más de una década después, no se logró recuperar. Entonces, es un mercado que funciona bien, que se autorregula, que si hubiera condiciones económicas no generaría ningún inconveniente, pero también tenemos que ser conscientes que el mercado de carnes en Argentina se desenvuelve dentro de una economía inflacionaria. Entonces, la inflación es absolutamente distorsiva, genera tensión en los actores, genera preocupación, y si a eso le sumamos un escenario de una emergencia sanitaria, de incertidumbre, porque nosotros a veces nos olvidamos de cómo ocurren las cosas, y acá nosotros llegamos al jueves, creo que era 19 de marzo a las 10 de la noche, no sabíamos qué iba a pasar el viernes. Sí. El presidente anunció el aislamiento y la industria de la alimentación no sabía si el día viernes iba a trabajar. Yo me acuerdo perfectamente que a las 10 de la noche nos preguntábamos todos, hay hacienda encerrada en los corrales y no quedó claro si se trabaja o no se trabaja. Claro. Y me acuerdo que tomamos la decisión, bueno, se va a trabajar y después veremos, ¿viste? Y después se fue aclarando. Pero ¿qué quiero significar con este marco de incertidumbre? Que cuando hay incertidumbre, cuando el consumidor tiene miedo que se quede sin alimento, sale desesperado a buscarlo. Y el comerciante que ve que se le va vaciando su estantería, se
empieza a preocupar de cómo repone esa estantería. Sí. Cuando van pasando los días y todos nos damos cuenta que el abastecimiento es normal, todo vuelve a su normalidad. Después aparece prensa sensacionalista, aparecen personajes hablando de algunos temas que realmente cuál es la especialidad o qué participación tiene esa gente en el mercado es relativa. Algún otro canal te pone una placa 60% de aumento en la carne, eso no existe. Eso genera mala información, fake news, como se le llama ahora. Sí. Todo eso va generando una paranoia. Cuando esa paranoia llega a algunos funcionarios que no tienen mucho conocimiento sobre el tema, provoca a veces decisiones apresuradas. Yo esto lo conversé con gente del Ministerio de Agricultura, con funcionarios con los que estamos en comunicación diaria. A ver, la preocupación que tiene tanto los funcionarios del Ministerio de Agricultura, los funcionarios de SENASA, con todo lo que es esta situación de emergencia, es realmente para destacar, y todos estamos siguiendo la problemática. Entonces, de la noche a la mañana aparece una secretaría que lamentablemente en la memoria colectiva tiene mala historia. Sí, muy mala memoria. Sí. Bueno, entonces cuando aparece esta resolución, en ese contexto preocupa, molesta, enoja, habla de informe de precio del cuero. El problema que tenemos con el cuero hoy es que está prohibido exportar el cuero crudo desde el año 1972. Claro. Don Macri 3 años pidiéndole una solución para el cuero, lo hizo 2 meses antes de irse, casi como un chiste, mirá. Claro, como para que no se olviden de él, una cosa así. Y 2 meses del cambio de gestión se anuló ese decreto también. ¿Cuál es concretamente hoy por hoy el problema del cuero? ¿Por qué las curtiembres no están retirando los cueros? A ver, yo comprendo que el cuero ha tenido una pérdida de valor en el mercado internacional. La problemática sanitaria que afecta a todos los mercados también afectó al mercado del cuero. Ahora, ante esa realidad, el sector toma la emergencia, aduce que es el gremio. Sí. Me cuesta creerlo. Yo, la verdad que, por ejemplo, destaco en el gremio de la carne su predisposición a ponerle el hombro a la crisis, y entendieron desde el primer día que están dentro de las actividades esenciales y están trabajando normalmente. El sector curtidor o una parte del sector aduce que el personal no quiere trabajar. Al día siguiente del decreto que fija las excepciones sale una decisión de jefatura de gabinete que incorpora al sector curtidor, pero le pone 2 palabritas peligrosas típicamente de este sector lobista: Sí. Guardias esenciales. Claro. Y es de lo que se estarían agarrando ahora para no trabajar. Entonces, pero en el contexto de que un sector con mucho lobby, que desde el año 72 ha logrado tener un mercado cautivo, eso nos lleva a no pensar bien que fue casualidad, guardias esenciales. Y la realidad es que desde ese jueves en adelante, los frigoríficos se encontraron que tenían que disponer del cuero crudo porque la curtiembre, que los retiraba todos los días frescos, no los lleva más. Y allí hubo que salir a ver si había instalaciones para salar. SENASA respondió rápidamente con la habilitación de los espacios de saladero. El problema es que conseguir sal en un periodo de aislamiento, en una actividad que no está dentro de las esenciales, no es fácil. Claro. Se consiguió autorización para disponer sanitariamente en los predios especiales para esto. Eso genera un costo también. Entonces, toda una situación en un momento de emergencia que uno no se esperaba y que tuvimos que salir a ocuparnos. Y aún así,
pusimos en evidencia inmediatamente y le dijimos al gobierno, la solución de esto es permitir de manera irrestricta la exportación de cueros crudos, porque allí, cuando se genera la posibilidad de un negocio que hoy no existe, van a aparecer capitales dispuestos a asumir el riesgo. Claro. Y se va a conseguir disponer de ese cuero mediante salazón o lo que fuera. Sí, sí, Ahora, inclusive generar, digamos, puestos de trabajo nuevos, digamos, todo, digamos, incentivar el mercado. por supuesto, hoy el principal objetivo es, como bien lo marca el decreto de emergencia, tenemos que privilegiar que la industria de la alimentación y toda su cadena de proveedores, de insumos y de derivados funcione para garantizar un flujo de alimentos correctamente y que la población esté bien abastecida. Claro. Eso es hoy por hoy lo principal, en un marco de emergencia eso es lo principal. Ahora, ¿por qué el Ministerio de Producción y demás se demoran en sacar esta restricción a la exportación de cuero crudo? ¿Será porque no están en emergencia? Sí, sí, o algo que no sabemos. Entonces, como viene protegido del año 72, yo creo que debe ser que todavía no se dieron cuenta. Pero esto es fácil porque consultando a la gente que sabe, como lo es el caso suyo, usted hace muchos años que está en esto, para eso es un asesor, para eso está en este tema. Digamos, si las autoridades le preguntan al que sabe, se lo va a decir clarito, ¿no? Mira, no solamente se ha transmitido, porque, vuelvo a insistir, uno está en contacto con la gente de agricultura permanentemente y de alguna manera ayudando, porque no es momento hoy para mezquindades ni para buscar beneficios sectoriales. Sí. Y además, cada vez que uno recopila un poquito de la prensa, de comentarios sobre el cuero, toda la cadena de ganados y carne siempre pidió romper con este monopolio del cuero en Argentina. Sí, totalmente claro. Daniel, la verdad que... Esto es muy... Sí, perdón. No, te iba a decir que yo creo que a veces un sector, el Estado, lo tiene que apalancar, pero todas esas medidas tienen que ser temporales. Claro. 47 años de protección, casi medio siglo, me parece un poquito mucho. Sí, tal cual. Como si no fueran cambiando las cosas en este mundo loco. Daniel, le iba a preguntar porque ustedes hicieron obviamente una declaración, un comunicado pero muy duro. Y no quiero dejar pasar por alto algo que ya nombró, y que tiene que ver con la queja de que hay personas que en los medios están desinformando, digamos, estaban muy enojados con respecto a esto. ¿Se referían en varias personas puntuales? ¿Cómo es el tema? No, a ver, yo creo que en este marco de emergencia que nos encontramos requiere un mínimo de responsabilidad en los comunicadores. Y yo lo que veo es que hay alguna prensa, algunos medios que buscan el impacto sensacionalista. Entonces, ponen frente a los micrófonos, a las cámaras, algunos personajes que pueden ser muy mediáticos, pueden ser muy histriónicos, claro, pero que del sector conocen poco y nada, o ya no tienen actividad en el sector. Sí, que no tienen ni siquiera una carnicería. Y además de eso, si vemos sus antecedentes, no son del todo buenos y doblemente irresponsables, esta nota. Entonces, creo que es un momento, vuelvo a insistir, para ser cautos. La gente está muy preocupada por su salud. Y cuando entramos a fogonear que hay intereses económicos de tal lado, y empezamos a profundizar la grieta en un momento que me parece que no corresponde.
Daniel, ¿se está trabajando dentro de la cámara frigorífica, digamos, y dentro de los frigoríficos, se está trabajando normalmente o ha bajado el consumo debido a este coronavirus? Mirá, el consumo interno venía repuntando. Sí. Nosotros los habíamos puesto de manifiesto con el análisis de la faena del mes de enero y febrero. Claro. El mes de marzo ha sido bueno. Recién yo te daba la cifra de la faena que ya publicó la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario. Sí. Eso nos da un promedio de 57.500 animales de faena por día, lo cual es un número parecido a la faena que hubo en el mes de febrero. Febrero fue un poquito superior, con 56.700, con lo cual, pero en función de que la exportación no está traccionando con su nivel histórico, nos pone a las claras que el consumo interno está muy bien abastecido. Estos últimos 10 días de marzo fueron absolutamente atípicos. Cuando comienza el aislamiento, la gente salió a llenar la heladera, a aprovisionarse. Eso generó un pico, y luego de ese pico ya ahora vemos está todo en su normalidad. Incluso el comentario que recibimos, que la afluencia de gente a las carnicerías, como debe ser, es mucho menor. Como debe ser, digo, porque la gente tiene que estar en aislamiento. Entonces, tal cual. Sí. La gente, si antes tenía por costumbre ir todos los días a la carnicería a buscar la comida diaria, ahora irá una o dos veces y concentra la compra para 2 o 3 días. Sí, tal cual. Estamos hablando con Daniel Urcía, que es vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas. Daniel, por último, ¿irá a cambiar todo lo que es la exportación, el mercado internacional después del coronavirus? ¿Habrá que tener otros recaudos? ¿Cómo ves esta situación? No, en cuanto, yo creo que de hecho China ya está volviendo a comprar. China es el gran comprador mundial de carnes de los últimos 5 años, y creo que proyectado hacia adelante va a seguir siéndolo. Nosotros estábamos colocando casi el 75% de la producción de exportaciones de carnes de Argentina con ese destino. Lo va a seguir haciendo. Yo creo que este problema del COVID-19 no genera problemas en los alimentos, con lo cual no es transmisible por alimentos, con lo cual no va a traer aparejado un requerimiento sanitario adicional. Claro. El problema hoy de las exportaciones pasa un poco por Europa, que está el problema que hubo con China, con los puertos que no están trabajando con normalidad, entonces eso dificulta las operaciones. Pero está muy a las claras que el mundo necesita proteína animal. Creo que esta situación también pone a las claras que la mala fama de la vaca con el impacto en el medio ambiente era otra fake news. Sí, tal cual. Algunas fotos que están dando vueltas satelitales y demás demuestran que parada la actividad del hombre, el impacto ambiental disminuye mucho, y los seres vivos, que no son los hombres, poco daño están provocando, ¿no? Sí, tal cual. Son grandilocuentes, son la verdad que reveladoras. Es como que se les cae la careta a Greta Thunberg, le cae la careta a todos aquellos que decían que los gases invernaderos venían por parte de la ganadería, ¿no? Sí, tal cual. Daniel, ha sido muy amable usted por el contacto. Le agradezco mucho, le mando un abrazo grande. No, al contrario, que sigan bien, y bueno, que esta lluvia sirva para producir más. Esperemos que así sea, gracias. Era Daniel Urcía, él es vicepresidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, la FIFRA, hablando un poquitito de la resolución 103 y esto que parece ser una intervención a medias del mercado de la carne.